En días pasados, los tres poderes de la Unión iniciaron los trabajos que definirán el sentido de la reforma del Poder Judicial de cara a una de las demandas ciudadanas más rezagadas y de mayor envergadura: el acceso a y la impartición de una justicia que garantice igualdad, libertad, legalidad y cuyo órgano institucional funja de manera imparcial. La discusión se da en un contexto en el que el propio Poder Judicial ha reconocido la necesidad de una reforma interna por la pérdida de confianza ciudadana que ha registrado en virtud de la existencia de prácticas de corrupción, nepotismo, despilfarro y opacidad. Pero la discusión sobre cuál debe ser su camino de transformación no escapa al debate político en el que los distintos actores y los propios ciudadanos se preguntan: ¿qué fórmula puede garantizar la independencia del Poder Judicial de intereses políticos y económicos? ¿Sobre qué ejes es prioritario trabajar? ¿Y de qué manera lograr la deseada autonomía al mismo tiempo en el que sea atendida la demanda ciudadana de sujetar el Poder Judicial a una nueva cultura democrática que exige transparencia y rendición de cuentas? Esta noche nos acompaña el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, para hablar de este tema con Gibran Ramírez Reyes, de buena fe. Buenas noches, pueblo televidente. Buenas noches, José Ramón Cosío. Hola. Profesor del Colegio de México, miembro del Colegio Nacional, jurista, exministro. Un gusto tenerte aquí. Al contrario, Gibran, qué gusto. Me gustaría hablar sobre un tema que creo que se toca poco. Cuando se habla de régimen político, de cambio de régimen, usualmente se deja de lado el Poder Judicial. Sí. Hablamos, por ejemplo, de la reforma del 96 como una reforma definitiva para instalar el pluralismo mexicano, el régimen de la transición. Pero se habla poco de la del 94, que digamos que empoderó a la Corte, cambió su estructura, instauró el Consejo de la Judicatura, que generó muchos cambios y que, sin embargo, no fue suficiente para que el Poder Judicial saliera de los vicios de la política mexicana, como el nepotismo, como la corrupción, como la colusión con los negocios. ¿Qué es lo que le faltó a esa reforma? ¿Qué había de mal estructuralmente para que el Poder Judicial se encuentre en una situación pues no muy halagüeña? Mira, las reformas del siglo XX, todas, hasta la del 94, fueron reformas que trataron de abatir el rezago. Esa fue su función. Hay una reforma en 28, una en 34, en fin, muchas reformas, y lo que trataban es de eliminar las enormes cargas que tenía la Suprema Corte, porque todos los asuntos llegaban a la Corte. Entonces, esa fue su dinámica. La reforma en 94 yo creo que fue muy importante por esto. Poco antes, en el año 93, se presentó un conflicto entre Ciudad Delicias, Chihuahua, con el gobierno de Chihuahua. Y se dieron cuenta, yo creo que la clase política, que no había un mecanismo de resolución de conflictos políticos. Entonces se crean las controversias constitucionales de una forma mejorada y se generan las acciones de inconstitucionalidad para que las minorías parlamentarias pudieran ser. Esa reforma en ese momento, mi impresión es que no fue una reforma enfocada hacia los ciudadanos, sino a tratar de armonizar justamente en el contexto de la transición política los conflictos que estaban presentando entre el presidente y los gobernadores, los presidentes municipales, los partidos políticos que ya habían tenido un cambio en su integración. Entonces, ese es su objetivo. Realmente la reforma que tiene que ver con derechos humanos y juicio de amparo se da hasta el 2011. Y esa, digamos, es el complemento de esta otra reforma. Entonces, creo que hay que verlo en ese contexto general para entender por qué se dieron sucesivamente estas dos reformas. Y la tercera que tú comentabas, muy importante, la creación del Consejo para que hubiera un órgano profesional con los problemas que ha tenido, pero en ese momento se pensaba un diseño mucho más acabado acerca de la administración de un poder judicial que es grandísimo, 40,000 personas aproximadamente. ¿Y qué implicaciones ha tenido que sea el presidente de la Corte el mismo que dirige el gobierno de la Judicatura Federal? Mira, yo tomé clases y quiero mucho al maestro Fixamudio, mi maestro, y él decía, y con toda razón, que el único error que le veía a la reforma en 94 en toda su dimensión es que simultáneamente el presidente de la Suprema Corte lo fuera el Consejo de la Judicatura. Yo al principio pensaba que el maestro Fix no tenía razón, pero con el tiempo me he convencido de ello, porque es muy complicado que una misma persona presida lunes, martes y jueves las sesiones de la Suprema Corte, administre toda esta Corte y adicionalmente presida al Consejo, que tiene, como decía, la administración de un poder judicial que está
pues extendido en todo el país y con una gran cantidad de responsabilidades. Creo que ahí sí hay un problema de diseño en la duplicación de esta presidencia. Eso quizá habría que corregir en una reforma próxima. ¿Qué otras cosas se necesitarían en una reforma del Poder Judicial de gran calado? Fíjate que va a parecer algo muy trivial, pero creo que no lo es. Yo creo que antes de empezarnos a pensar qué habría que reformar, yo creo que la pregunta importante es, ¿para qué quisiéramos reformar el poder? Por esto. Si dijéramos, el tema es que hay mucha gente que se está quedando sin acceder a la justicia, ese es un tipo de reforma. Los juicios son muy lentos, ese es otro tipo de reforma. Nos gustaría, este es muy interesante por las cosas que a ti te gustan, en términos sociales y políticos, qué cosas, qué conflictos sociales que hoy se están dando en el país no pueden volverse litigios por las formas jurídicas tradicionales. Es un problema precioso. Te propongo otro. Venga. Separar al poder político del poder económico. En la boda de la hija de Juan Collado aparecieron jueces constitucionales, aparecieron ministros de la Corte. ¿Qué opinión te merece eso? Hay toda una industria, ¿no? Mira, yo lo que cuento mi experiencia personal, tenemos una serie de causas de impedimento cuando no podemos conocer asuntos, los jueces, yo ya no lo soy, pero déjame hablar así. Yo traté de no involucrarme en ninguna condición, precisamente por lo que tú dices. Hay un poder social, hay un poder económico, hay poder político, hay poderes de muchas magnitudes. Tú has estudiado eso con tu tesis de Gaitán, pero me parece que uno sí debe generar una condición de enorme separación para efectos de no quedar contaminado en ese sentido. Yo no soy partidario de que los jueces se involucren, de que los jueces estén cercanos, creo que son espacios diferenciados y precisamente porque si nos damos cuenta, al final del día quien disciplina en términos correctos, no en términos punitivos ni Foucaultianos, quien al final del día disciplina una sociedad son los jueces, con sus sentencias. Quita, pone, asigna, retira a través de sentencias. Entonces es mucho mejor mantener una condición de la mayor neutralidad posible. Problema complejo, pero la mayor posible sí se puede. Hay un problema que quizá no es de diseño institucional, que es más de orden moral y de orden político. Ese que te mencioné es un caso. Sí. Y creo que tendríamos que pensar cómo se hace esa reforma para separar al poder económico del poder judicial, en este caso en su calidad de poder político. Hay una inquietud que he tenido también por el asunto de Santa Lucía, porque creo que muestra un problema con el juicio de amparo, que no es un problema mexicano, que es que un instrumento que debería servir para defender derechos humanos a veces se utiliza por parte de los ricos para defender sus privilegios o para impedir el desarrollo de un país. Francis Fukuyama lo mencionaba en su clásico del orden político, diciendo que Estados Unidos quizá había entrado en decadencia, orden y decadencia de la política, porque se había convertido en un estado de tribunales y partidos, demasiado caro, donde el garantismo solamente enredaba el curso institucional y muchas veces favorecía a los más fuertes. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo le haríamos para que estos instrumentos no se pongan al servicio de los más fuertes o del poder económico? A mí se me hace complicado que lograras una distinción, porque además del litigio tendrías que tener una categoría que filtrara o una categoría que dijera, es decir, todo el mundo tiene derecho a acceder a los litigios, pero cuando tengan cierta connotación, no se presentaría esa situación. A mí se me hace una condición compleja. Lo que me parece mucho más importante es que el Estado refuerce sus condiciones litigiosas, porque viene una empresa, cualquiera que sea, en el ejemplo que tú pusiste, u otro, o un grupo de ciudadanos que quieren oponerse. Ahí esa es la parte que a mí me parece muy importante de tener un Estado robusto, con jueces independientes y con un servicio civil, con un funcionariado que sea capaz de enfrentarse a los abogados. Creo que este es a mí el secreto. Entonces, si alguien dice, yo me voy a oponer a cualquiera de los proyectos, por decir algo que está hoy manejando el presidente de la República, el Istmo o el Tren Maya o cualquiera de estos, bueno, pues ahí el Estado debe tener a unos muy sólidos abogados con las competencias necesarias para decir, vamos a vencer a estas personas con los argumentos jurídicos pertinentes. Entonces, se empareja la cancha. Y me parece que ahí es donde están las condiciones duras del debate. Cuando el Estado se debilita teniendo
un funcionariado precarizado, un funcionariado no muy competente, lo que haya sido, entonces sí me parece que hay una pérdida en este caso. Y hay buenos ejemplos históricos. Yo creo que en algunos momentos del pasado, la función de la Secretaría de Hacienda defendiendo el cobro de los impuestos se precarizó muchísimo. Sí. Y entonces los despachos de litigio subieron increíblemente, se volvió un litigio grande, sofisticado, muy rico. Después, a mí me tocó esa época, se fue emparejando la condición y al final del día el litigio fiscal se hizo pequeñito. ¿Por qué razón? Porque el Estado actuó correctamente desde la Secretaría de Hacienda, desde la Procuraduría Fiscal, para tratar de evitar ese, vamos a decir, empoderamiento. Creo que esa es la cancha en donde se debían dilucidar estos elementos. En el caso del juicio de amparo probablemente es mucho más difícil. Igualmente hay una industria de despachos del juicio de amparo que sirven a negocios, a intereses particulares fuertes. Pero la tendencia garantista del derecho favorece que todo se pueda litigar en esos términos. ¿No tenemos un espacio para pensar más que en esa posibilidad fatídica del obstruccionismo político por medio del amparo? Hay casos bien interesantes que también se han generado. Muchísimas organizaciones no gubernamentales han traído a la Corte casos muy interesantes de desarrollo de derechos humanos, por ejemplo, toda la parte de derecho indígena, toda, casi, la han construido las organizaciones, algunas de ellas vinculadas con naciones religiosas progresistas, los dominicos, los jesuitas, por poner dos muy conspicuas. La parte donde se está articulando unas soluciones al tema de desapariciones forzadas, las está haciendo también estas asociaciones. Entonces, creo que hay claroscuros en ese sentido. Varias universidades públicas y privadas han creado clínicas de interés público, de litigio estratégico, sí. Y eso también ha generado unos efectos, por ejemplo, en debido proceso. Entonces, creo que hay efectivamente despachos muy potentes que dan servicios a empresas nacionales, transnacionales, etcétera, y hay un sector social muy rico que ha planteado, yo creo que correctivos a la razón pública que se está construyendo en el país ya desde hace varios años. Y eso también creo que hay que decirlo porque es muy importante. Probablemente no tenemos más salida que dar trato igual a los desiguales, aunque eso reproduzca la desigualdad, entonces. Sí, bueno, ahí también la Corte ha tenido algunas buenas soluciones de diferenciación con mujeres, por ejemplo, en su condición de dobles jornadas, en fin, las personas que tienen alguna discapacidad. Yo creo que también se han introducido en algunos momentos niños y interés superior del menor, indígenas, hemos introducido algunos correctivos judicialmente en el país. Desde luego no son totales, son marginales por la condición, pero sí me parece que empiezan o podrían generar una cultura correctiva. Yo he pensado algo y es que los grandes ajustes no van a provenir del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la herramienta que tiene el Poder Judicial, su mejor herramienta es una sentencia. Y la sentencia tiene un ámbito muy acotado de realización. Creo que la gran transformación viene del legislador y de la administración que tiene posibilidades de hacer, voy a decirlo así en esta expresión, cosas grandes al interior del régimen. Probablemente no consideramos dentro de la política al Poder Judicial. Se ha mantenido como algo escondido, aparte. Yo digo que es un etos muy del siglo XIX, ¿no? Como si no se hiciera política en la Corte, como si los jueces no fueran actores políticos también. Me viene un ejemplo. En el caso de la extensión de mandato de Bonilla, que yo creo que es un atropello constitucional, creo que lo has criticado tú también. Sí. Se hace mucho ruido, se vuelve un debate nacional. Pero hay casos como la prórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ni siquiera se mencionan en medios, ¿no? Y que probablemente se trata de lo mismo. Sí, con diferentes condiciones, pero efectivamente al final de cuentas es una extensión. Y mira, alguna vez yo tenía alguna discusión ahí en la Corte, en el sentido de, ¿cuándo hace la Corte política pública? La respuesta es siempre. Lo que pasa es que como está formalizado en formas jurídicas, en un discurso jurídico, en una racionalidad jurídica, parece que no. Pero si la Corte dice, se autoriza el uso lúdico de la marihuana en tales cosas, o a los niños con cierta discapacidad se les va a otorgar esto, o oiga, eso es de las cosas más políticas que puede haber en una sociedad. Claro, y median intereses, claramente, median criterios éticos, y generas unos símbolos políticos. ¿Qué es la justicia? Por supuesto. Entonces, pues, la Corte hace política, pero claro que hace política, pero el tema está en que lo hace a través de un discurso, de una racionalidad, de unas formas, y que no
que no son las formas que tradicionalmente, votos a favor, votos en contra, es otra cosa. Hombre, pero si hay algo político, pues es también la acción de los jueces. ¿Quiénes van a los amparos? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes nunca van a poder llegar? ¿Qué vas a obtener en una sentencia? Son muchísimas cosas. Pero eso sí tiene una dimensión, el sentido que yo sé que te gusta esta expresión a ti, profundamente política. Muchas gracias, José Ramón. Al contrario, gracias a ti. El Poder Judicial es tan político como cualquiera de los otros dos poderes. Se hace política todo el tiempo, se interpreta la ley, se decide sobre lo que es justo y lo que es injusto, escuchando a intereses que están en conflicto. Debemos de asumirlo antes de emprender una reforma judicial que reoriente el camino de la de 1994, pensada primordialmente para resolver los conflictos entre tres partidos que se repartían todo el pastel. Ahora, no es fácil porque no es solo un asunto de diseño institucional, se tiene que discutir la moral y la política de el dinero y de el derecho. Hay muchos intereses, hay despachos, hay empresarios que juegan todo el tiempo. Discutámoslo siempre de buena fe. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora por el 11 para seguir haciéndolo.